No es tarea. Esto es tapón balanceado. Bien, el ejercicio de hoy es tapón balanceado de cemento. Leamos el enunciado del ejercicio. Es necesario balancear un tapón de cemento en el intervalo de 2.900 a 3.000 metros. ¿Qué es un tapón de cemento? Es un volumen relativamente pequeño, un volumen de lechada de cemento relativamente pequeño que se coloca en el pozo. Si ustedes observan el gráfico que tenemos del lado derecho, tenemos una cañería sentada en 2.400 metros. En el interior del pozo y en el agujero abierto que está perforado hasta 3.400 tenemos lodo, lodo de 10 libras por galón. Y esta pequeña sección que está pintada con color plomo representa el tapón de cemento. ¿Qué es el tapón de cemento? Un volumen de cemento, un volumen de lechada de cemento que se coloca en el pozo. ¿Por qué colocamos tapones de cemento? Esto lo ven en la teoría con el profesor. Hay diferentes razones. Con la que ustedes deben estar familiarizados por el tema de fluidos de perforación es la pérdida de circulación. Cuando tengo una zona, vamos a llamarla zona ladrona, que admite o está robando lodo del pozo, necesito controlar esa pérdida. Así que voy a comenzar a bombear material obturante con el lodo, baches viscosos con alto contenido de sólidos. Y cuando se me acaben las alternativas con respecto al lodo, voy a colocar tapones de cemento. El objetivo del tapón de cemento es ocupar o tapar la zona ladrona y fraguar. Entonces deja sellada esa zona de pérdida y puedo continuar con operaciones. A veces se pueden ocupar más de bueno, en varias ocasiones se puede ocupar, en varias ocasiones uno puede ocupar más de uno o dos tapones de cementos para una zona de pérdida. Otra razón para ocupar tapones de cemento puede ser que nosotros tengamos o hayamos tenido un problema de pegamiento por presión diferencial o aprisionamiento por presión diferencial y en la parte inferior del pozo se nos haya quedado una parte de la herramienta. Si es que no pudimos recuperarla, lo que se hace es un corte, cortamos la herramienta por encima de la sección que está atrapada. Luego uno intenta recuperar la herramienta, pero si esta no se puede recuperar, nos toca abandonar esa sección y pasamos a perforar una nueva rama del pozo. Estoy seguro que eso lo han visto con su docente. También podemos colocar tapones de cemento para facilitarnos la desviación del pozo, para sellar alguna zona que no esté, para sellar alguna zona que esté produciendo agua, en fin, tiene varias aplicaciones. Lo que tenemos que hacer hoy es hacer unos cálculos sobre la cantidad de materiales para preparar este tapón de cemento. ¿Qué datos tenemos? Bueno, vamos a utilizar cemento clase G, tenemos de dato la densidad de la lechada, conocemos la densidad de lodo, que no es la lechada, y este dato que va a ser importante para para otra pregunta. Cantidad de materiales para preparar la lechada. Comencemos por eso. Eh, vamos a hacer nosotros, vamos a armar esto. Cantidad de materiales para preparar la lechada. La pregunta es muy parecida a la que teníamos en el primer parcial, cantidad de materiales, y se responde de una manera similar, porque vamos a resolverlo en tres pasos. El primer paso es cálculo de volumen, el segundo, balance de materiales, y el tercero, cantidad de materiales. Entonces, pongamos pregunta número uno. Cantidad de materiales para preparar la lechada. Pero, antes de comenzar con esto, quiero que comencemos a hacer otros cálculos. Así que vamos a ponernos acá un punto cero, si quieren. Para los ejercicios del segundo parcial, es muy común que don Arturo les dé capacidades del agujero, de la cañería, de la herramienta que se vaya a utilizar. Entonces vamos a hacer esos cálculos. Cálculos de capacidades. Por lo general se los da de dato, pero aprendamos a calcularlos y veamos qué son en realidad. Si se fijan en los datos que tengo en la pantalla, aparte de la cañería y el agujero abierto, se menciona un sondeo, ¿sí? Un drill pipe o tubería de perforación, que es la herramienta que se utiliza para balancear el tapón de cemento. No vamos a hablar mucho sobre eso, pero consideren que tengo un drill pipe en el pozo. Vamos a darle un color azul.
Ya creo que con eso se nota que es una tubería. Vamos a ver. Ahí está. No es cemento, es una tubería, ¿no? Puedo pintarlo con otro color, creo. Calculemos capacidades entonces. Vamos a comenzar con la capacidad del agujero abierto o del open hole. La capacidad es el cálculo de volumen sin multiplicar por la altura. Si yo quisiera calcular un volumen en el agujero abierto, tendría que utilizar, en este caso, el diámetro del agujero abierto elevado al cuadrado. Si observamos, el diámetro es de 12 un cuarto. No es de 12 un cuarto, chicos, perdón, ¿sí? Va a ser de 12,6. Es el diámetro de un trépano. Vamos a utilizar 12,6. Ese es el que utilizamos en clases el anterior sábado. 12,6 pulgadas sobre 314. Aprovecho y hago la corrección acá igual. Es 12,6. Entonces, 12,6 sobre 314, y esto lo multiplicaríamos por la altura para obtener un volumen, pero lo vamos a dejar sin multiplicar por la altura y esa va a ser nuestra capacidad. Se trabaja con cuatro decimales, nosotros lo vamos a trabajar con cuatro decimales. Vamos a poner la calculadora en la parte de arriba, perfecto. 12,6 al cuadrado sobre 314. 0,50, 56. 0,50, 56. Las unidades son barriles por metro. Entonces, si yo multiplico la capacidad por una altura, es decir, por ejemplo, 10 metros, se simplifican los metros con metros y me queda todo en barriles. El cálculo de volumen es capacidad por altura. La capacidad es el volumen sin multiplicar por altura. Yo tengo la capacidad del agujero abierto. Calculemos la capacidad de la tubería o del drill pipe. Quiero calcular el volumen en el interior del drill pipe. Utilizo su diámetro interno, 4,5, perdón, 3,826 pulgadas sobre 314 elevado al cuadrado. Con cuatro decimales vemos cuánto nos da. 3,826 elevado al cuadrado sobre 314. 466, 0,0466 barriles por metro. Y por último vamos a calcular la capacidad del espacio anular que existe entre el agujero abierto y el drill pipe. Entonces es una diferencia de diámetros, donde voy a ocupar el diámetro del agujero abierto, que es 12,6 pulgadas al cuadrado, menos el OD de la tubería o del drill pipe, 4,5. De nuevo con cuatro decimales, 12,6 al cuadrado menos 4,5 al cuadrado, todo eso sobre 344,11 barriles por metro. Esas son las capacidades que vamos a ocupar en este ejercicio. Volvamos a nuestro, ahora sí que ya tengo esto calculado y que seguramente, bueno, que podría ser dato en su examen, lo vamos a colocar en la parte de arriba porque lo vamos a utilizar en algunos puntos. Para no estar regresando a las láminas una y otra vez, lo vamos a ir colocando aquí. Y ahí.
Volvamos a nuestra pregunta número 1. Cantidad de materiales para preparar la lechada. Lo primero que hacemos es el cálculo de volumen. Vamos a poner esto con negrita. Pongamos inciso A. Inciso A, cálculo de volumen. Observamos el pozo y vemos en cuántas secciones se encuentra la lechada. Solo hay una sección, ¿sí? Está en una sola sección, no hay dos secciones, está solo se la ve en un diámetro, perdón, en una sección con un único diámetro. Así que el volumen de la lechada es igual al volumen de la sección número 1 y si vemos bien es el diámetro del agujero abierto, digamos, 12.6 elevado al cuadrado sobre 314, esto está en pulgadas, esto se multiplica por la altura. ¿Qué altura tiene el tapón de cemento? Nos acercamos acá, vamos a ver. De 2.900 a 3.000 metros nosotros tenemos 100 metros. Esta es la altura del tapón de cemento. Así que multiplicaríamos por 100 metros. Pero, nosotros ya hemos calculado este valor. Esto de acá es la capacidad del agujero abierto y era 0,5056. Entonces, en el ejercicio, su examen seguramente va a ser dato, ustedes ocupan la capacidad que les da del agujero abierto. Es 0,5056 barriles por 100 metros. Aquí tendríamos que prestar atención al enunciado. En algunos, creo que ya en los últimos ejercicios que se ven, el docente les dice que no utilicen factores de seguridad, pero nosotros ocupemos uno. Fíjense, acá tengo un factor de seguridad en la parte de abajo de 30%. Así que sería multiplicar por 1,30. El factor de seguridad es 1 más el porcentaje dividido entre 100, igual a 1,30. ¿Cuánto nos da esto? 0,5056 por 100 por 1,3. 6,57. 6,57. No, miento. Aquí debería estar. ¿Estoy haciéndolo mal? Sí, hay un cero de más. Ahora sí. 65,73 barriles. Este es el volumen de la lechada. Vamos a ponerlo separado para que se vea bien. Ahí. Y el segundo punto para la cantidad de materiales, ¿cuál era? Balance de material o balance de materiales para la lechada. Para el balance de materiales ocupamos una tabla. ¿Dónde quedó la tabla? Tengo una por acá, creo. Esta es. No, es esa. Está. Aquí está, esta tabla. No, no es esa, perdón. Hicimos cálculo de balance de materiales por acá. Yo recuerdo que hicimos un ejercicio. Poco, poco. Esta de acá, oscuro. Bien, balance de materia. ¿Qué datos tenemos para nuestro balance de materia? Para empezar, el cemento es de clase G. El porcentaje de cemento, 100%. La masa del saco de cemento, el ejercicio me decía 94. Gravedad específica del cemento clase G no es 3,14, es 3,15, nuevo valor. Volumen para calcular. Porcentaje de agua para el cemento clase G es 44%. La masa se calcula, gravedad específica, vamos a decir que es 1. Ahora, tenemos un dato adicional para el balance de materiales, que es
la densidad de la lechada es igual a 15 libras por galón. ¿Qué significa que tengamos de dato la densidad de la lechada? Bueno, que tenemos de dato el porcentaje de agua, es decir, no vamos a asumir este 44%, no lo vamos a ocupar, tenemos que calcularlo en función de estas 15 libras por galón. Así que nos vamos a ir a una nueva lámina, un balanceado y hacemos nuestro despeje. Hallando el porcentaje de agua para la lechada. Utilizamos la ecuación de densidad de lechada en función de porcentaje de agua, que era la densidad de la lechada es igual a 8,33 multiplicado por la gravedad específica del cemento, multiplicado por, tenemos una fracción, 100 más X, donde X es el porcentaje de la lechada, dividido entre 100 más X multiplicado por la gravedad específica del cemento. Esta es nuestra fórmula, de esta fórmula hay que despejar la X. Entonces, para hacerlo más rápido o breve, este término que está en el denominador pasa a este otro lado a multiplicar. Entonces, viene de este lado, multiplica. La densidad de la lechada multiplica cada término, lo vamos a multiplicar por 100 y lo vamos a multiplicar por X gravedad específica del cemento. Luego, acá me queda 1, entonces es lo mismo que decir que me ha quedado 100 sobre X simplemente. Este término de 8,33 por gravedad específica del cemento pasa a multiplicar dentro del paréntesis a cada término, es decir, al 100 y a la X. Con eso podemos deshacernos de, bueno, podemos prescindir de los paréntesis porque no hay una operación afuera. Aquí creo que se podría no confundir, ¿no? La X con el signo de por. Espero que no lo confundan. Sigamos por acá. Aquí, por ejemplo, no está con signo de por, ¿no? ¿Qué hacemos? Le vamos a dejar un espacio simplemente para que se vea que no es multiplicación entre los términos que vemos ahí. Listo, entonces esto lo vamos a ordenar. Todo lo que tenga incógnita, es decir, lo que tenga la X, se viene al lado izquierdo. Este término está sumando, lo vamos a pasar al otro lado a restar. Entonces ponemos acá signo negativo, pegamos. Y este término que está sumando, lo vamos a pasar al otro lado. Vamos a decir que pasa restando. Borramos este signo de más. Podemos aplicar un caso de factor común, factorizamos términos comunes, que sería la gravedad específica del cemento y la X. Lo sacamos afuera y de este lado podemos factorizar 100. Terminamos de despejar todo lo que está aquí, lo vamos a colocar sobre una fracción y va a pasar a dividir la diferencia de densidades y la gravedad específica del cemento. Reemplacemos los términos. Gravedad específica del cemento, 3,15. Densidad de la lechada, 15. Porcentaje, va, 100% está bien. Densidad de la lechada acá abajo, 15. Gravedad específica del cemento, dijimos 3,15. El resultado, 833 por 3,15 menos 15 por 100 dividido entre 15 menos 833 dividido entre 3,15. 53,49. Por 100. Entonces, este es el porcentaje de agua que voy a ocupar en mi balance de material. 53,49%. ¿De dónde sale esto? Del valor de 15 libras por galón.
Lo vamos a dejar ahí subrayado. Y pasamos a calcular los otros términos para nuestro balance. Ya no necesitamos el gráfico, entonces me voy a acercar para este lado y ahí vayamos haciendo todo nuestro trabajo. Mucho. Ahí está. Primero comenzamos a calcular la masa de agua, que es igual a ¿qué? A la masa del cemento, las 94 libras, multiplicado por el porcentaje de agua, dividido entre 100%. 94 por 0.5349, 50,28 libras. Vamos a calcular el volumen de cemento. Es masa sobre densidad, 94 libras sobre la densidad del cemento, en libras por galón. Entonces 3,15 multiplicado por 8,33 libras por galón. Resultado, 94 dividido entre 3,15 dividido entre 8, 3,58 galones. Por último, el volumen de agua, que es la masa de agua calculada previamente, 28 libras dividido entre la densidad del agua en libras por galón, 8,33 libras. 8,04, 8,04 libras por galón. Perdón, galones, yo estoy pensando en densidades. Con esos datos nos vamos a la parte a la parte del cuadro y rellenamos 50,28. Este lado es 3,58. Abajo es 8. No, perdón, 3,58, 8,04. ¿Todo bien ese valor? 6,04. La calculadora está en 6,04. Bien, ordenemos esto para que se acomode todo acá. Bien, vamos a reducir un poco el tamaño de esa letra para que pasamos a calcular la masa de la lechada, que es la sumatoria de las masas, ¿no? La masa de la lechada es igual a 94 más 50,28. Esto nos da 144,28 libras. Esta es la masa de la lechada. Y vamos a calcular también el volumen de la lechada. 3 más 6, 9,62 galones. El balance lo hacemos por obtener la densidad de la lechada, que es masa sobre volumen, 144,28 libras sobre 9,62 galones. Resultado debería ser 15 redondeado, ¿no? 28 dividido entre 9,60. 14,99,7. 15 libras por galón. Rendimiento. 9,62 galones por sacos es el rendimiento. Vamos a multiplicarlo por un factor de conversión para llevarlo a barriles. 1 sobre 42 galones. ¿Cuánto nos da esto? 9,62 dividido entre 42. 0,20. 0,23. Bien, 0,23 barriles por segundo. El requerimiento de agua yo lo dejo tal cual con las mismas unidades, pero notémoslo acá. Es 6,04 galones por segundo.
Pues ya tenemos todo para hacer el inciso C, que es la cantidad de materiales propiamente. De este inciso, del inciso, ponemos acá, inciso C, cantidad de materiales. La mayoría de su valor es 7.43 del volumen de agua. Perdón, otra vez más fuerte. Repite la pregunta. Esto es requerimiento, perdón, lo dejé como rendimiento, ¿no? Ah, ya, sí, eso era. Esto es requerimiento de agua. Es lo malo de estar copiando fórmulas. Requerimiento de agua. Primero vamos por los sacos de cemento. Me dice que mi conexión de internet es inestable. Me avisan si no me pueden escuchar bien. El número de sacos de cemento es igual al volumen de la lechada, 65.73 barriles, dividido entre 0.23 barriles por saco de cemento. Barril se va a ir con barril 65.73 dividido entre 0.23. 285.78 sacos. Esto lo vamos a redondear al inmediato superior, 286 sacos de cemento. Eso es lo que nosotros necesitamos para preparar la lechada. Y también vamos a poner acá, saben que pongámoslo en dos partes, 286 sacos. Y el volumen de agua, que es 6.04 galones por saco, multiplicado por el número de sacos, 286 sacos. Y por el factor de conversión, para dejarlo en barril. Un barril es equivalente a 42 galones. 6.04 por 286 dividido entre 42. 41.13 barriles. Ahí está. Con eso terminaríamos esa primera pregunta. No tenemos otro aditivo, así que solo me pide el número de sacos y el volumen de agua. Hay que decir algo con respecto a esta pregunta. Cuando el ejercicio de tapón de cemento, por lo general no le suele preguntar la cantidad de materiales para, solo la cantidad de materiales para preparar la leche. Es una pregunta combinada. Va a ser una pregunta combinada de la número uno y la número 2, volumen de agua para la operación. Fíjense que no me dice volumen de agua para preparar la leche, es para la operación. ¿Cómo vamos a resolver eso? Hay que imaginar el proceso de cementación. Vamos a ponerlo acá. No sé si lo tengo acá en la otra lámina. Después del anterior semestre voy a tener un ejercicio por lo menos de... No, creo que no está acá. Vamos a buscarlo en otra lámina. Violento. Esta tal vez. Cemento. No, es esta.
Creo que esta está animada. Sí. No sé hasta dónde vaya esto, pero creo que nos sirve. No sé cómo cortar esta parte de la grabación, no me gusta cómo está. Aquí está. Tenemos aquí, listo. Y pues, ahora sí. Bien, fíjense, este es el agujero, el pozo y el agujero abierto. Lo que hace uno para colocar el tapón de cemento es bajar una tubería. Se la baja hasta la parte inferior o hasta la base de lo que va a ser el tapón de cemento. En este caso son 3000 metros. Luego vamos a bombear la lechada, pero en realidad no bombeamos la lechada, tenemos que bombear un fluido espaciador, un fluido que evite el contacto directo entre el lodo y el cemento porque no son compatibles. Se utilizan colchones mecánicos, colchones químicos. En nuestros ejercicios, para simplificar cálculos, utilizamos agua. Entonces, vamos a bombear un volumen de agua por delante, luego vamos a bombear la lechada, y después de la lechada, para evitar un contacto entre el lodo y la lechada, bombeamos otra vez un volumen de agua por detrás. Después de esto, se tiene que desplazar con lodo. Entonces, detrás del agua por detrás tenemos lodo. Fíjense el gráfico, tengo un volumen de agua tengo un volumen de agua por delante y un volumen de agua por detrás. Y de acuerdo al gráfico no tienen el mismo tamaño. Y se acabó la lámina ahí. Sí, se acabó la lámina ahí. No es esta. Sé que era esta. ¿Dónde la dejé? Esta no es. Está por aquí, chicos. Denme un minuto. Esta tal vez. P2, P2, 2, 2. Esta creo que. Ya, esta de acá. Fíjense que primero se baja la tubería hasta lo que va a ser la parte o la base del tapón balanceado. Una vez que está en la base, vamos a bombear un volumen de agua por delante y un volumen de agua por detrás de la lechada para evitar ese contacto directo. Luego, comenzamos a desplazar con lodo, que es lo que se ve acá. Tenemos el desplazamiento con lodo. El agua por delante sale al espacio anular. Vamos a continuar desplazando con más lodo. El agua por detrás asciende por el espacio anular y la lechada comienza a salir por el espacio anular. Seguimos desplazando. La lechada continúa saliendo al espacio anular y nos vamos a detener cuando la altura de la lechada sea igual a la altura de la lechada en el interior de la tubería sea igual a la altura que tengo en el espacio anular. Entonces, si ustedes observan en este punto, tenemos alturas idénticas en el interior de la tubería y en el espacio anular. Pregunta para ustedes, ¿dónde es mayor la presión hidrostática? ¿En el espacio anular o en el interior de la tubería? Observando este gráfico que tienen. ¿Dónde es mayor la presión hidrostática? Aquí tenemos dos puntos, ¿no? Este punto es para el espacio anular y el otro es para el interior de la tubería. ¿Dónde es mayor la presión hidrostática? Si ustedes recuerdan, la presión hidrostática está en función de la densidad y la altura. Como los tres fluidos son iguales, tienen la misma densidad, entonces nos vamos por las alturas. ¿Tienen las mismas alturas? Sí. Entonces, las presiones hidrostáticas del lodo es igual a la del lodo en el interior de la tubería, del agua es idéntica a la del agua en el interior de la tubería y de la lechada es idéntica a la lechada en el interior de la tubería. Las dos presiones son iguales. Es diferente a los ejercicios de cementación primaria. ¿Por qué? Porque en esos ejercicios la presión hidrostática en el anular era mayor a la que tengo en el interior de la cañería. Y por lo tanto, les decía, la lechada debería retornar al interior de la cañería, pero lo que evita ese retorno es el collar flotador. En este caso, la lechada no quiere ir no regresa por el interior de la tubería y tampoco continúa hacia el espacio anular. Decimos que está en equilibrio o que está balanceado. Y por eso se llama el ejercicio tapón balanceado de cemento, porque nosotros balanceamos las presiones. Cuando ya está balanceado, podemos levantar la tubería por encima del tapón y esperamos que pase el tiempo de fragua. Pasado el tiempo de fragua, podemos bajar la tubería y verificar el tope teórico del tapón de cemento. O sea, bajar y verificar que esté en su tope, que esté donde tenía que estar, que no esté por debajo.
Eso es. Volvamos a nuestro ejercicio. Necesito un gráfico, me lo voy a copiar de acá una vez. Me quedó este gráfico. La pregunta número 2. Volumen de agua para realizar la operación. Nosotros necesitamos volumen de agua para preparar la lechada. Entonces, digamos, volumen de agua para preparar la lechada. ¿Cuánto necesitamos para preparar la lechada? Ejercicio, diapositiva anterior. Necesitamos, esta no es, necesitamos 41.13 barriles. 41.13 barriles. Pero también necesitamos volúmenes para bombear por delante y por detrás, y eso es lo que nos pide el ejercicio. Calculemos el volumen de agua por detrás y el volumen de agua por delante. En realidad, en los ejercicios, uno de estos siempre va a ser dato. Si revisamos nuestro enunciado, me dice que se van a bombear 2 barriles de agua por detrás de la lechada. Así que, en este caso, el volumen de agua que se bombea por detrás es dato. Y lo que no es dato es el volumen que se bombea por delante. Nosotros tenemos que calcular ese volumen. Una vez que lo tengamos calculado, vamos a realizar una suma y tenemos el volumen de agua total para la operación, o volumen de agua para la operación. Total operación, ¿sí? Que sería la suma. ¿Cómo se calcula este volumen de agua por delante? Imaginamos el tapón de cemento en esta sección, cuando está la tubería sumergida y las alturas son iguales, tanto en el espacio anular como en el interior de la tubería. Nos centramos en el agua. Bien. Acá en el interior de la tubería tenemos una altura de agua que es idéntica a la que tengo en el espacio anular. Entonces, son alturas iguales. Si yo les pidiera calcular el volumen de agua por detrás, es decir, el volumen de agua que está en el interior de la tubería, ¿cómo podrían calcularlo? Viendo el gráfico. ¿A qué sería igual? Conste que nosotros conocemos la capacidad del agujero abierto, de la tubería y del espacio anular. Vamos esto aquí, perfecto, ahora sí. El volumen de agua por detrás sería la capacidad de la tubería. Recuerden que capacidad era diámetro interno de la tubería al cuadrado sobre 314. Entonces, 0.0466, pongámosle capacidad de tubería, ¿no? Capacidad de tubería, de drill pipe. Esto se multiplica por la altura del agua, la altura del agua que está por detrás o en el interior de la tubería. De esta ecuación, nosotros conocemos este volumen de agua y conocemos la capacidad. Lo que no conocemos es su altura. Podríamos calcularla. Entonces, despejemos la altura de agua por detrás. Lo que vamos a hacer es pasar a dividir a este lado la capacidad y me queda todo esto en función de la altura. La altura de agua por detrás es igual a el volumen de agua por detrás sobre la capacidad del drill pipe. Reemplazando datos, por detrás tengo 2 barriles de agua, capacidad 0.0466 barriles por metro, lo que me da como resultado, ¿no? 2 dividido 42, 43, redondeando. 42,43 metros. Esta es la... 42,91, pero redondeándolo 43, digo, ¿no? dejémoslo en 91. Pues no debería ser mucha diferencia. Y pues si entendemos que esos decimales son centímetros nomás, no debería ser muy problemático. Vamos a... Además, nosotros hemos quedado de acuerdo en que la altura de agua por detrás es igual a la altura de agua que tengo por delante, o sea, es la misma. Y si yo quiero calcular el volumen de agua por delante,
ya no el de atrás, sino por delante. ¿A qué sería igual? Sería igual a la capacidad no del drill pipe, sino del espacio anular, el agujero abierto y el drill pipe, multiplicado por la altura de agua por delante, que es la altura de agua por detrás. Así que acá vamos a multiplicar nuestra capacidad, que es de 0,4411 barriles por metro, por 42, perdón, punto 91 metros. Resultado, 0,4411 multiplicado por 42,91. 18,93 barriles. No es un cálculo muy complejo. Y ahora que ya tengo este valor, lo podemos reemplazar acá y decimos 18,93. Y hacemos nuestra sumatoria. 41,13 más 2 más 18,93 es igual a 62,06 barriles. Y ya respondimos la pregunta número 2. Ahora, la pregunta les decía, si fuera de tapón balanceado, la pregunta del examen es combinada. Les pregunta el número de sacos para preparar la lechada y el volumen de agua para la operación. Entonces, la respuesta a su primera pregunta sería este número de sacos de cemento que tienen, este número de sacos de cemento que tienen acá y el volumen de agua para preparar la lechada, más el volumen de agua por detrás, más el volumen de agua por delante. Si dejan solo este volumen de agua, está incompleto. Tienen que sumarlo. Entonces tienen que hallar el volumen de agua por delante. Estamos bien, ¿no? Bueno, vamos a hacer vamos a resolver otra pregunta que no suele entrar en los... ¿Cuál es? No, me olvidé que lo había botado. Esta pregunta no suele entrar en los exámenes, no he visto que entre, pero hay que hacerla porque la vamos a utilizar luego para siguientes cálculos. Esta es la pregunta número 3. Volumen de desplazamiento. Y me van a tener que esperar un poco porque tengo que hacer otra vez el gráfico. Volumen de desplazamiento. Hay que graficarlo o graficar la tubería. Ya sé cómo la vamos a graficar. Sí. A ver qué tal se ve. Aquí toma el azul. Bien, esta es nuestra tubería. Vamos a colocarla dentro del tapón de cemento. Llega hasta la base, dijimos, ¿no? Esto acá lo voy a borrar. Este tapón de cemento tiene que estar un poco más arriba. Bien, volumen de desplazamiento. Si ustedes observan el gráfico, tengo la tubería sumergida en el tapón, tengo lechada en el interior de la tubería, en el espacio anular, lo mismo con el agua. Lo que me pide calcular acá es el volumen de lodo que he utilizado para balancear el tapón de cemento. Entonces, es el volumen de lodo que está en el interior de la tubería.
El volumen de desplazamiento entonces sería igual a ¿qué? A la capacidad del drill pipe o de la tubería multiplicado por la altura que tiene el lodo. ¿Qué altura tiene el lodo? No está en el gráfico. Nosotros tenemos que encontrar esta altura de lodo, se multiplica por la capacidad que la tenemos y encontramos el volumen de desplazamiento. ¿Cómo vamos a encontrar esa altura de lodo? La altura del lodo va a ser igual a ¿qué? A la base del tapón de cemento, a la base del tapón de cemento, que es 3.000 metros, menos la altura de la lechada. Esta altura de la lechada le vamos a poner con tubería. Con tubería. Con tubería. Y hay que restarle la altura del agua, ya sea por detrás o por delante, vamos a decirle con tubería también, es decir, cuando la tubería está sumergida en el tapón. Cuando nosotros a los 3.000 metros le restemos la altura de la lechada y le restemos la altura de agua, nos queda la altura del lodo en el interior de la tubería. Así que es simplemente reemplazar en esta fórmula para hallar la altura del lodo. Veamos los datos que tengo en esta ecuación. Perdón, los términos de la ecuación. La base del tapón de cemento es 3.000 metros. La altura de la lechada con tubería, ¿cuánto es? ¿Cuál es la altura de la lechada? Bueno, si alguien me dice 100 metros, está mal. La altura de la lechada va a ser 100 metros cuando yo retire el tapón de cemento, es decir, cuando la operación haya terminado, nosotros esperamos que el tapón cubra 100 metros del pozo, pero con la tubería sumergida, el tapón de cemento está por encima de eso, así que hay que calcular su altura. Entonces, altura de lechada con tubería es diferente a los 100 metros. ¿Cuánto nos da? Estoy viendo. Bien, altura del lodo, altura de lechada con tubería. ¿Cómo van a calcular ustedes esa altura? Bien, va a ser el volumen de lechada que hemos preparado, el volumen de lechada que se ha bombeado al pozo, dividido entre las capacidades donde se encuentra la lechada. Veamos el gráfico. ¿Dónde está la lechada? Está en el espacio anular y en el interior de la tubería. Entonces va a ser la capacidad del espacio anular, el agujero y el drill pipe, más la capacidad del drill pipe. ¿Sí? Entonces, es donde está donde se encuentra la leche. Ahí se encuentra en dos lugares, en el interior de la tubería y en el espacio anular. No se encuentra en el agujero abierto. Recuerden, el agujero abierto es la sección cuando es esa sección donde no hay una herramienta. Y justo en la sección donde está la lechada tenemos una herramienta, así que no voy a ocupar esa capacidad. Volumen de la lechada, dijimos que era, ¿dónde quedó? 65,73. Dividido entre 0,4411 más 0,0466. Todo está por acá abajo, está en barriles por mil. 65,73 dividido, aquí le puse una coma de más, ¿no? Ahora sí, dividido entre sumatoria de 0,4411 más 0,0466. 134,76. Listo. Ya tengo la altura de la lechada con tubería. Me falta la altura del agua con tubería. La altura del agua con tubería es la altura de agua por delante o la altura del agua por detrás, porque en esos casos nosotros consideramos que la tubería está sumergida, ¿no? En el tapón. Entonces su altura era de 42,91 metros. Y ya que tengo esta altura, podemos reemplazar en nuestra fórmula de altura del lodo y decir, no, aquí ya está para reemplazar, ¿no? 3.000 metros menos 134,76 metros menos 42,91 metros. Esto como es un cálculo
secundario, digamos, lo vamos a bajar un poco el tamaño de la letra y lo vamos a pegar un poco hacia el lado derecho. Altura del lodo es igual a ¿cuánto? 2822,33. Metros. Listo. Y como ya tengo esta altura del lodo, podemos calcular nuestro volumen de desplazamiento. Capacidad del drill pipe 0.40466 barriles por metro y se multiplica por 2822,33 metros. Nuestro volumen de desplazamiento es, 131,52. uy, qué raro, estoy casi seguro que nos daban otros resultados a nosotros. Eh, ¿No es 132? No. No. Bueno, hay algo que hemos hecho diferente el sábado, porque me acuerdo que esto terminaba en 2 el día sábado. Esta fórmula que tenemos acá de volumen de desplazamiento la vamos a modificar, le vamos a agregar un término que es, a ese volumen, en teoría ese es nuestro volumen de desplazamiento, a ese volumen le vamos a restar un barril, ¿sí? Este barril que le estamos descontando se va a llamar factor de escurrimiento y lo vamos a hacer cuando nosotros tengamos que balancear un tapón de cemento, cuando balanceemos un tapón de cemento similar. Formato de forma que esté con rojo y que no. A esto se llama factor de escurrimiento. ¿Ok? Así que a esta fórmula también le vamos a restar un barril y el resultado es 130,52. ¿Qué es este barril que le estamos restando? Un factor de escurrimiento que vamos a analizar en un momento. A ver, acá, factor de escurrimiento. Veamos nuestra lámina anterior, creo que era esta, sí era esa. Aquí, esa. Si observan ahora el gráfico, no tengo las alturas iguales, ¿no? No está la altura en el interior de la tubería, la altura de lechada no es igual a la que tengo en el espacio anular. Es porque yo voy a detenerme antes, un barril antes de igualar las alturas, ¿sí? Si yo bombeara o desplazara un barril de lodo más, entonces la lechada estaría al mismo nivel en el espacio anular y en el interior de la tubería. Pero me voy a detener un barril antes. ¿Por qué? Si ven este gráfico, como tengo alturas diferentes, las presiones también van a ser diferentes. ¿Dónde va a ser mayor la presión? En teoría tiene que ser mayor en el interior de la tubería. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá tengo un fluido más pesado y un fluido pesado que tiene mayor altura. Este fluido, como es más pesado, entonces va a ejercer mayor presión hidrostática. Así que el fluido que está en el interior de la tubería se va a escurrir hacia el espacio anular. Entonces, para eso lo utilizo, para que se balancee solito. Por su propio peso se va a balancear el tapón de cemento, sin necesidad de que nosotros sigamos bombeando. Yo me detengo un barril antes para que el tapón se bombee, se desplace solo, se balancee solo. Así que cuando nos toque calcular volumen de desplazamiento, nosotros le restamos un barril. Factor de escurrimiento. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, les voy a dejar una tarea, no se haga muy largo esto, y es la pregunta número 5 va a ser, porque la 4 la van a resolver conmigo. La pregunta número 5 es calcular la presión de formación, perdón, la presión hidrostática en el fondo del pozo con la tubería sumergida en claro, en el tapón de cemento.
Ustedes ya saben que la altura de la lechada es de 134,76 metros. También saben que la altura del agua con la tubería es de 42 metros y que la altura del lodo que está por encima del agua es igual a 2.823. Lo que yo quiero que hagan es calcular la presión hidrostática que ejercen todos los fluidos en el fondo del pozo. El fondo del pozo está en 3.400, ¿sí? Van a hacer ese cálculo ustedes. Conmigo van a hacer otro cálculo que es el número 4. Es calcular la presión hidrostática en el fondo del pozo sin la tubería sumergida, ¿ven? Esto va a cambiar. Sin la tubería sumergida en el tapón de cemento. Ustedes lo hacen con la tubería sumergida en el tapón de cemento, yo lo hago sin la tubería sumergida en el tapón de cemento. Una vez que está balanceado, yo voy a levantar la tubería unos 100 metros por encima del tapón de cemento y este tapón de cemento tiene que, bueno, ya está balanceado, parte del fluido va a penetrar la formación y en teoría nos va a quedar en 2.900, ¿sí? El nivel que tenía va a reducir a 2.900. El agua que estaba en el espacio anular y en el interior de la tubería se van a mezclar y se van a va a quedar por encima del tope del tapón de cemento. Así que vamos a tener este volumen de agua. Y ahora quiero calcular la presión hidrostática en el fondo del pozo cuando esta tubería está fuera del tapón de cemento. ¿A qué sería igual? En el fondo del pozo sería igual a la presión hidrostática 1 del lodo, ¿sí? Vamos a llamarla presión del lodo 1. Es lo que tengo en la parte inferior del pozo, acá. Luego tengo un fluido que es la presión, que es la lechada, así que ponemos presión hidrostática de la lechada. Por encima de la lechada tengo el agua y por encima del agua tengo otra vez lodo. A esa llamémosle el lodo 2. ¿Cómo calculábamos presiones hidrostáticas? 0.052 un 0.52 multiplicado por, y en lugar de presiones, densidad por altura. La densidad del lodo multiplicado por la altura del lodo. Esta altura es lodo 1, ¿sí? La densidad va a ser la misma para el lodo, pero las alturas cambian. Más la densidad de la lechada, que es de 15 libras por galón, multiplicado por la altura de la lechada. Esta altura de lechada es sin tubería, ¿sí? Ya no tengo la tubería sumergida, no es la misma que en el anterior ejercicio, sin tubería. Más la densidad del agua por la altura de agua, y de nuevo esta altura de agua es sin tubería, para decir el seno sin tubería, la función seno, más la presión hidrostática del lodo, es decir, la densidad del lodo, por la altura del lodo 2. Tenemos todas las densidades. Lodo 10 libras por galón, lechada 15, agua 8.33 y de lodo otra vez 10. Lo que me faltan son las alturas, así que eso es lo que vamos a encontrar. Primero la altura del lodo 1, que es la parte de abajo. De 3.000 a 3.400. Entonces 3.400 menos 3.000 metros. ¿Cuánto es? 400 metros. Listo. Siguiente, la altura de la lechada. Altura de lechada sin tubería. Nosotros vamos a asumir que son los 100 metros que nos pedía al principio, entonces son 100 metros. Después tenemos el agua, y aquí es donde vamos a tener cuidado. Altura de agua sin tubería. ¿Cuánto medirá cuánto medirá la altura del volumen de agua? Bueno, no va a ser el mismo o la misma altura de 42 metros. Debería reducir un poco porque tiene que ocupar el espacio que ocupaba la tubería. Tiene que ser menor. ¿Cómo lo van a calcular? Ustedes ven el gráfico y saben que el volumen de agua que tienen ahí es igual a ¿qué? A la capacidad del agujero abierto, porque estamos en el agujero abierto, multiplicado por la altura del agua. Y esta altura del agua es la altura del agua sin tubería. Si despejamos la altura de agua sin tubería, nos queda que es igual a ¿qué? Al volumen de agua. Volumen de agua podríamos llamarlo total si quieren, dividido, porque es el agua delante y el agua por detrás, dividido entre la capacidad del agujero abierto.
Y con eso estaríamos calculando nuestro volumen de agua. Veamos, ¿cuánto es el volumen de agua? Lo teníamos calculado por acá. Vamos a ver dónde está. Creo que es este de acá. No. ¿Poco? Hija, ¿por qué está todo repetida esa lámina? 62.06, ¿no? 62.06. Entonces acá pongamos 62.06 barriles sobre la capacidad del agujero abierto, 0.5056 barriles por metro. ¿Cuánto nos da la altura del agua sin la tubería? 122,74. Bien, y ese valor está mal. ¿Por qué creen que está mal? ¿En qué nos estamos equivocando? Ah, el agujero abierto. La capacidad del agujero abierto está bien. Yo tomé este volumen. ¿Dónde está el volumen de agua? ¿Por qué está repetida esta lámina? La vamos a borrar. Aquí está. Nosotros estamos considerando 62 barriles y lo estamos dividiendo entre el volumen, entre la capacidad del agujero abierto. Pero aquí está mal lo que estamos haciendo. ¿Quién me dice por qué? Por el factor de seguridad. No, el factor de seguridad lo van a aplicar para la lechada, ¿sí? Supongamos que esta es una zona de pérdida y que para esta zona estamos asumiendo ese factor de seguridad, considerando que esta zona va a tomar o va a robarse la lechada. Pero la parte de arriba Por- no. Porque porque ese total de agua que estás usando no es solamente de la operación, sino también con el preparado de la lechada. Más o menos, no te salió bien la respuesta, pero sí tú le pillaste al clavo. Lo que yo debo colocar acá no es el agua para la operación. Este 62 es el agua para la operación y no es este volumen que tengo acá. Los 62 barriles es los dos barriles que bombeamos por delante, más los 18 que, perdón, los dos barriles que bombeamos por detrás, más los 18 que bombeamos por delante, más los 30 creo que estamos utilizando para la lechada. Recuerden, por detrás bombeamos 2 y por delante hemos bombeado 18 creo. 2 más 18, 20. ¿Dónde están o de dónde están saliendo estos otros 40 barriles? De la lechada. Ahora, en sus exámenes muchos cometen ese error y cuando quieren hacer este cálculo de la altura de agua, sin la tubería, aquí le ponen la altura de agua, perdón, el volumen de agua total y le ponen o le meten el agua para la lechada. Aquí serían los dos barriles que utilizamos por delante y el volumen de agua por detrás, por delante, por detrás era dos barriles, por delante es 18,93. Entonces es 2 barriles más 18,93. Tengan cuidado con eso. No se va a sumar el volumen del agua para la lechada. Ese volumen de agua está aquí, en la lechada. Ahora sí, entonces con eso en mente veamos cuánto. 20,93 dividido entre 0,5056. 41, 39, 41, 40. 40. Listo. Lo que nos falta es la altura del lodo 2, que es la que está por encima, ¿no? Altura del lodo 2. ¿Cómo podemos calcular eso? Como ustedes prefieran. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer es restarle a 2.900, que es el tope del tapón de cemento. Le resto la altura del agua, 41,40, y le resto, bueno, solo eso, 40 metros. 2.900, que es el tope, menos 41,40, que es lo del agua, 2.858. 60 metros. Ahora, puedo calcular esta presión hidrostática. Densidad de lodo, 10, multiplicado por su altura. Del lodo 1 dijimos que es 400 metros. La densidad de la lechada son 15, se multiplica por la altura de la lechada, que es igual a 100, más la densidad del agua, que es 833, multiplicado por 41,40 metros, más la densidad del lodo, que es 10, multiplicada por la altura del lodo 2, que es 2.858,60. Todo esto está en libras sobre galón
por metro. Y nosotros necesitamos que esté multiplicado por pies. Así que hay que añadir un factor de conversión, metro-pie. Ahora sí, 3.28 pies es equivalente a un metro. Se simplifica metro con metro, me queda en libra galón por pie y el resultado quedaría en PSI. 0.052 por 10 por 400 más 15 por 100 más 8.33 por 41.40 más 10 por 2.858.60 por 328. 2.872. 2.872, coma 5, 6. Esto lo redondean ustedes directo a 2.873 psi. Esa es nuestra presión hidrostática en el fondo del pozo. En su examen no siempre les va a pedir la presión hidrostática en el fondo, a veces se los pide en un punto intermedio o a mitad del tapón, tienen que prestar atención a eso. Recuerden entonces, ¿cuál va a ser su tarea de ustedes? Calcularla cuando la presión hidrostática cuando la tubería está sumergida en el tapón. Tienen alturas diferentes, acá lo que les falta calcular es ¿qué altura? Solamente la de abajo, que es 400 metros igual. Eso sería todo, chicos, conmigo para este ejercicio. Me avisan si quieren preguntar algo antes de que pause la grabación. Juan Daniel, comenté un poquito tarde, ¿en la grabación va a estar el ejercicio Sí, está todo. que Aquí está estamos el enunciado. resolviendo? Ajá, este es el ejercicio que Ah, resolvimos. Lo voy a cargar en la nube y les paso el link. con respecto al factor de escurrimiento, estabas hablando de esa parte, ¿podrías un poquito aclarármelo? Esa parte no te escuché muy bien. Ok. Nuestro volumen de desplazamiento teórico sería la capacidad del drill pipe por la altura del lodo. Esta altura del lodo es esta altura que tengo en el interior de la tubería. Pero a este volumen teórico le vamos a restar un barril, es decir, no vamos a desplazarlo por completo. Tendríamos que utilizar 131 barriles, vamos a utilizar solamente 130. ¿Qué pasa si utilizamos solamente 130? Bueno, que nos falta un barril para que la lechada termine de bajar y de igualar alturas con el espacio anular. Nos quedaría de esta forma. Si nos queda de esta forma, ¿qué va a pasar? La presión hidrostática en el interior de la tubería va a ser mayor que la del espacio anular. ¿Por qué va a ser mayor? Porque la lechada en el interior de la tubería tiene mayor altura y, por lo tanto, la presión hidrostática que ejerce es mayor que la que hay en el espacio anular. Por eso, esta lechada tiene que salir al espacio anular. Es decir, vamos a dejarlo en esta posición para que el cemento, por su propio peso, baje. Entonces, esta lechada tiene que bajar por su propio peso y tiene que subir un poco por el espacio anular. Entonces, esta lechada se va a balancear solita, si quieres. Vamos a dejar que se balancee sola por su propio peso. Por eso le quitamos un barril, para que escurra. Ah, ya, entonces siempre hay que restarle eso. La Sí, fórmula está. sí, le restamos un barril y con eso debería balancear y dejamos que se balancee solo. Cuando está cuando tengamos que calcular cuando está dentro de la tubería, ¿no? Ujú. El volumen de Internamente. desplazamiento, sí, el volumen de desplazamiento le restan un barril y son factores por. Aunque igual si se Ah, olvidaran restarlo, no creo que que les quite muchos puntos. Pero revisen su teoría, perdón, su texto, igual lo utiliza ahí para los cálculos de tapón de cemento. Hay un factor de escurrimiento. O les puede decir medio barril, la idea es que lo consideren. ¿Lo vas a subir esto, Juan Daniel, la grabación? Sí, la voy a cargar en Drive. Yo creo que 20 minutos o media hora ya va a estar ahí. Ok, Listo. gracias. Bien, chicos, si no hay nada más, pauso la grabación